Después de publicar el video en el cual realizo una introducción resumida a las teorías del profesor Mauro Viglino, y el cual te aconsejo ver antes de este, te traigo la primera profundización de una de esas teorías. Se trata de la teoría del Kabod, una de las más polémicas e interesantes del investigador Viglino. Antes que nada, quiero aclarar que este video está basado únicamente en las investigaciones de Mauro Viglino respecto al tema y no pretendo alterar, modificar o interpretar sus teorías. Si tienes alguna duda o inquietud, puedes consultar las fuentes, las cuales dejaré en la caja de descripción del video o escribirme al email del canal. Mi mayor interés es poner a tu alcance los descubrimientos que Viglino ha ido compartiendo de manera amplia en varias plataformas y publicaciones, además de conferencias y seminarios. Mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel, el canal de las historias. El libro que he citado fue escrito con la colaboración de estudiosos de distintas ramas de la ciencia, ingenieros, historiadores y médicos que juntos ofrecen una visión total y alternativa, la cual podría ayudar a reescribir nuestra historia. Mauro Viglino dice que se necesita el coraje, el valor para descubrir el conocimiento secreto oculto y custodiado dentro de las tradiciones culturales. Hoy vamos a seguir su consejo y nos concentraremos en un par de términos de la lengua hebrea antigua, los cuales han sido traducidos y esto ha conllevado a interpretaciones alejadas del sentido del texto original. Los términos Kabod y Ruach han sido traducidos como la gloria de Dios y Espíritu. Ya Viglino nos ha expuesto algo muy evidente, y es que la lengua hebrea antigua es polivalente, pero curiosamente los teólogos cristianos y traductores hebreos han fijado la traducción de ambos términos como un significado invariable y absoluto. Entonces, ¿cómo entender su significado en cada texto? La fórmula que Viglino nos da me parece muy acertada, y es la de no traducir ambos términos, dejarlos sin alterar. Así podremos analizar el contexto del escrito de modo que entenderemos el sentido de ambos términos en cada pasaje de las Escrituras. Lo mismo haremos con el término Elohim, el cual ha sido traducido erróneamente como Dios. Por ejemplo, en el Génesis leemos la narración en la cual Moisés le pide al Elohim que le deje ver su Kabod. El Elohim Yahvé le da instrucciones a Moisés para que regrese en la mañana a ver el Kabod. En las instrucciones que le da a Moisés podemos notar que el Kabod irradia algo muy potente, porque ningún ser viviente puede verlo de frente sin morir. Yahvé le indica a Moisés que para ver el Kabod debe esconderse detrás de unas rocas en una cavidad de la montaña. Le dice que cuando pasará con el Kabod, si Moisés lo ve de frente, podría morir. O sea que el Kabod, traducido como la gloria de Dios, es algo que pasa, que si lo ves de frente te mata y que tiene mucho poder. Pero Yahvé no puede controlar ese poder, ya que no podría evitar que Moisés se hiciera daño o cualquier otra criatura viviente que estuviera ahí cerca. Pero las piedras sí podrían servir como un escudo protector. Cuando Moisés está listo, ve pasar el Kabod desde la parte de atrás, tal como Yahvé le había indicado. Quienes están al pie del monte Sinaí escuchan el gran sonido del Kabod de Yahvé y logran ver algunas manifestaciones como nubes, rayos y temblores telúricos. Tanto el Kabod como el Ruach de los Elohim son algo que se mueve de un lugar a otro, y de eso no hay ninguna duda. Este pasaje tiene varias interpretaciones que vienen de expertos teólogos cristianos, traductores hebreos
y del fundador del Centro de Estudios del Antiguo Hebreo, por dar tan solo unos ejemplos. Según la exégesis teológica cristiana, el Kabod es la gloria de Dios y significa, abro comillas, el reconocimiento de la naturaleza y de los actos de Dios, sean la manifestación de sí mismo que en aquello que Él es esencialmente. Y eso es el principio y el final, el alfa y la omega, aquel que es, que siempre ha sido y siempre será, el creador de todo cuanto existe y aquel que tiene el control de todas las cosas, incluidos los seres humanos. Cierro comillas. Y añadiría que en el caso del Kabod, ese Dios, el cual describen los teólogos, no tendría el poder de controlar su propio poder, pues no podía evitar que Moisés muriera si lo viera de frente. Para los traductores hebreos, la narración de Moisés, Yahvé y el Kabod tiene un valor jurídico. Para ellos significa que ver pasar el Kabod de Yahvé desde atrás indica una posición jurídica de Moisés frente a Dios que lo juzga. En cambio, para el Dr. Jeff Benner, fundador del Centro de Estudios del Antiguo Hebreo, el término Kabod significa claramente un arma de guerra. En el libro La caída de los dioses, los autores trabajaron con 3 ingenieros aeroespaciales del Centro de Investigación Aeroespacial de la NASA, 3 ingenieros superespecializados quienes realizaron un capítulo con todo el estudio y diseños, interpretando las descripciones de todo lo que vio Ezequiel. En el capítulo 3, versículo 12 del libro de Ezequiel, leemos: Y luego un ruaj me levantó, y escuché detrás de mí un rugido como de un gran terremoto, mientras el Kabod de Yahvé se elevaba de aquel lugar. En ese momento Ezequiel no estaba viendo el Kabod, pero sí escuchó el gran estruendo que producía este. Un tremendo sonido comparado a un terremoto. Ezequiel es transportado por el ruaj, y de la parte inferior de ese ruaj se desprenden otros 4 objetos, los cuales Ezequiel había ya visto sobrevolar la orilla del río Kebar, y los había llamado Hayot, que quiere decir los vivientes. Eran 4 objetos que se movían libremente en el aire a altas velocidades y autonomía. El estruendo que hacían el ruaj, el Kabod y los vivientes se escuchaba desde las afueras de la ciudad. El ruaj se posaba sobre la cima de una gran montaña. Ezequiel identifica luego a estos 4 vivientes como los querubines. Los querubines eran máquinas, tal como lo reconocen los exégetas hebreos del foro bíblico. Tanto ellos como Biglino los identifican como robots que cumplían distintas funciones. En Ezequiel 3:13 podemos leer: Se escuchaba el sonido de las alas de los seres al batir una contra otra, y el ruido de las ruedas junto a ellos, ruido de gran trepidación, y el ruaj me levantó y me arrebató. Yo iba amargado con quemazón de espíritu, mientras la mano de Yahvé pesaba fuerte sobre mí. Después de eso, Ezequiel duró una semana aturdido. En Ezequiel 10:14 leemos: El Kabod de Yahvé se elevó de encima de los querubines hacia el umbral de la casa, y la casa se llenó de la nube, mientras el atrio estaba lleno del resplandor del Kabod de Yahvé, y el ruido de las alas de los querubines llegaba hasta el atrio exterior, semejante a la voz del Dios Shaddai cuando habla. En el versículo 9 podemos leer: Y había 4 ruedas al lado de los querubines, cada rueda junto a cada querubín, y el aspecto de las ruedas eran como el destello del crisólito. Las 4 parecían tener la misma forma, como si una rueda estuviera dentro de la otra. En el versículo 19 leemos: Los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos al salir, y las ruedas con ellos. Se detuvieron a la entrada del pórtico oriental de la casa de Yahvé.
El Kabod del Elohim de Israel estaba sobre ellos. Si das una ojeada a los últimos adelantos tecnológicos, descubrirás que en Japón han lanzado recientemente las motos voladoras y también en China se están produciendo vehículos voladores con una forma y funcionamiento muy similares a los diseños que los ingenieros de la NASA habían interpretado como los querubines. Así que hoy se puede decir que se están produciendo nuevos querubines en el mercado y además se venden a casi 600,000 euros. Si en cada uno de los pasajes que leí cambias Kabod por gloria de Dios y cambias Ruach por espíritu, seguramente cambiará el sentido de lo que estamos describiendo. Los teólogos han construido una compleja narrativa para acomodar todo a un sentido espiritual y no literal. En algunos casos, como en el libro de Samuel, llegan a cambiar el término Elohim por jueces, ya que es en plural, y no podrían decir que había una asamblea de dioses. Así que decidieron sustituir Elohim por jueces. Recuerda que cuando lees la Biblia estás leyendo una traducción, así que difícilmente podrás leer y analizar lo que el escriba quería decir. Hay, sin embargo, algunas traducciones como la Biblia de Jerusalén que tienen al menos unas explicaciones a pie de página y referencias que pueden ayudar. Sin duda la Biblia es un libro emocionante y si se lee sin filtros de creencias religiosas y sin miedo a descubrir verdades que no apoyen nuestras creencias, podrá dar luz a una historia jamás contada. La historia de grandes civilizaciones mucho más avanzadas de lo que se nos ha dado a entender. Afortunadamente cada día surgen más estudiosos que están desvelando un mundo antiguo muy distinto e interesante, al cual antes no teníamos acceso por prejuicios e intereses de poder. Ante las dudas conviene leer los libros bíblicos y hacerse las siguientes preguntas. Si los querubines son seres espirituales o angélicos, ¿por qué Yahvé se transportaba sentado a caballo sobre ellos? Cuando los querubines se posicionaban a la derecha del templo y la nube llenaba el patio interno, ¿de dónde venía aquella nube? ¿Tenían semblanza humana estos querubines? Te sugiero que leas todo el libro de Ezequiel, pero cuando te encuentres las palabras gloria de Dios, espíritu y Dios, cámbialas respectivamente por las originales, o sea, Kabod, Ruach y Elohim. Y luego analiza el contexto, quizás encuentres la coherencia con esta interesante teoría de Biglino. No olvides suscribirte si no lo has hecho aún. Recuerda que tu like y compartir estos videos con tus contactos es un gran apoyo al canal. Y recuerda también que cada semana la cita es aquí, en mi Story Channel, para ver más historias y conocer más misterios. Un abrazo y hasta pronto.